Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Algo Personal Prime. Hoy día vamos a hablar de un tema que tiene que ver con nuestro país, con Chilito. Este país que queremos tanto, que parece que está directo para ir al diván porque estamos viendo situaciones extrañas. Hace un año atrás, el 62% de los chilenos pensaba que Chile iba... el 42% pensaba que Chile iba por un mal camino, pero ahora el 62% cree eso. En solo un año se incrementó en más de un 20% la sensación de que estamos mal como país. No solamente en lo social, también en lo económico. Parece que lo único que habíamos avanzado algo habría sido en lo deportivo. Tema que vamos a analizar hoy día de lo humano y lo divino de nuestro país con grandes invitados. En primer lugar, ahí está en pantalla Alejandro Guillé. Vamos a tener una gráfica que incluso, mira, para mostrar el momento especial de Alejandro Guillé, que es senador de la República, está sociólogo, periodista de radio y televisión y político, actualmente senador por la segunda circunscripción de Antofagasta. Alejandro Guillé. Eso último se puede sacar para que quede más bonito. No, extraordinario. Alejandro Guillé, nuestra segunda invitada, una destacada periodista, va a aparecer en pantalla también. Ahí está su gráfica que indica quién es exactamente Diana Macís. Ahí está, periodista de radio y televisión, actualmente conductora del programa ADN Contigo en Radio ADN y directora de comunicaciones de Matucana 100. Gracias, Diana, por estar con nosotros. Gracias a ti. Y nuestro siguiente invitado va a aparecer también ahora en televisión. Ahí está en pantalla, los más antiguos del fútbol se van a acordar como el gran arquero de la Universidad de Chile de la década del 60, fines 60-70. León Cohen, psiquiatra y actor, actualmente terapeuta psicoanalítico y docente universitario. También bienvenido, León, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y además le queremos agradecer, jugó en la U. Sí, no sabía. Y agradecerle por el empate con Católica, porque el colocolino. Sí. Estábamos ahí. ¿Sabes que en el fondo de mi corazón quería que ganara la Católica? ¿Verdad? Sí. Pero lo hicieron también ese ¿Para empate. qué? No, y Johnny yo creo que colaboró, sí, con los dos últimos goles. Y quería ganar la Católica para que realmente pasara sobre Colo-Colo y le diera un poco de emoción al campeonato y a este país realmente. Mira, bueno, de eso hablaremos. Del deporte como elemento que levanta el ánimo. Alejandro, primera pregunta para que vayamos avanzando. Sí. ¿Hay sensación de mayor corrupción en Chile hoy día? ¿Es verdad o es que nos estamos enterando? A ver, yo creo que ha sido un destape completo, total y absoluto. O sea, el Rey iba desnudo y salió, pero en toda la vida, ahora hasta en el fútbol salimos campeones, pero igual estábamos haciendo trampa. No, yo creo que ha habido un cambio, por lo menos en la esfera de lo político. Siempre ha habido una relación espuria entre dinero y política. El poder político está asociado también al poder económico, el poder se junta. Ajá. Pero yo creo que antes había una cierta tendencia a buscar el dinero para hacer política y de repente nos dimos cuenta que había muchos que estaban buscando el poder para hacer dinero. Para enriquecerse personalmente. Exacto. Y yo creo que eso marca una diferencia con los viejos políticos que serían demagogos y que podríamos criticar muchas cosas, a lo mejor incluso con menos formación académica a veces, pero yo creo que hay una... Pero es que se le pregunta, Diana, ayúdame con esto. O sea, ¿somos más corruptos ahora o es que ahora nos enteramos de que hay arreglines, no sé... opciones A y B, porque digamos, incluso acuérdate, se quería legislar el lobby, como bueno, si fuera claro, algo... Hemos estado hablando de transparencia, de legislar el lobby, de modificar la política, cambiar el sistema electoral, pero nos hemos dado cuenta los ciudadanos que todos nuestros políticos están comprados. Finalmente ninguno legisla con independencia y eso ha sido lo grave. El financiamiento empresarial de la política no solamente es que los empresarios le den plata a los políticos, sino que los políticos después le tienen que rendir pleitesía a esos empresarios. Entonces no están legislando para los ciudadanos, están legislando para los más ricos de este país. Eso es la gran tragedia que hemos visto este año. Y eso quiero apuntar porque me parece que caemos siempre como en, como dijera yo, en apreciaciones categóricas. Algunos. Pero ahora se siente que todos fueran, y te lo digo a ti, Alejandro, que eres un senador de la República, que te debe caer pésimo, no sé, tan tajante, los políticos son corruptos. Lo que pasa es que tú, cuando el fenómeno es muy masivo, llega un momento que generaliza. Mira. O sea, es evidente. En este caso, se generaliza, porque yo creo que, claro, ya se generaliza. Yo ya lo asumí como... Claro. Como parte del ejercicio de la profesión. Lata. Es una lata, pero es así. Y sabes que yo prefiero que se destape todo, porque es la única manera que puedas cambiar. Y yo creo que es lo que está pasando en el país, lejos de ser pesimista, yo soy optimista. Yo creo que esto era necesario y es bueno porque es sanador. Tú no puedes hacer cambios en las instituciones si primero no limpias todo.
Y que se sepa todo, ¿no? Y que rindamos cuenta y que nos suban las exigencias y recuperar las confianzas con una manera de hacer política menos vinculada al dinero. Yo creo que se vinculó demasiado la política al dinero y pasó demasiado. Para poder hacer política necesitabas mucho dinero. Lo que es financiar una campaña electoral con acceso a la radio, a la televisión, a hacer spot, a contratar gente porque ya no hay voluntarios. Todo se paga. En cambio, antes, yo me acuerdo cuando yo era Lolo, salíamos a rayar en la noche, pintábamos. Con una bandera, claro, lo que y con fuera. bandera, y íbamos detrás del candidato. Voluntarios. Puerta a puerta. Puerta a puerta, todo eso. sí. Hoy día no, es una cosa Nadie se muy mueve. mediática, No de hay impacto mística. comunicacional a través de propaganda, pero con poca participación de la gente. A mí me llamó la atención, por ejemplo, las concentraciones. La presidenta Bachelet iba a Antofagasta y juntábamos 600, 700 personas. Yo tengo la memoria de los años 70, cuando iba Salvador Allende, o Radomiro Tomic, o Jorge Alessandri a Antofagasta, y perdóname, pero eran 20, 30 mil personas. Mira. Te fijas, te llenaban un estadio. O sea, ha perdido su Y mística eso- la política. León, esa idea de que nosotros escondíamos entonces debajo de la alfombra nuestros problemas, hoy día levantaron la alfombra, encontraron de todo y quieren que se vea. Ya no quieren que la alfombra vuelva a cubrir. Esa es la sensación de terminar con la corrupción, de que ya la encontramos en todas las esferas, no solamente el tema de la política, los empresarios están involucrados, como decías tú, ahora el fútbol, incluso dirigentes que también estaban siendo... La palabra coima se instaló. ¿Somos corruptos de siempre en la historia de Chile? ¿Es nuestra naturaleza, nuestro ADN? O sea, yo creo que somos un pueblo, una villa que conserva mucho de la cultura del siglo XIX en términos de relaciones de poder. Todavía. Sí, todavía, tanto a diferentes niveles, incluyendo dentro de los hogares. Y este tema de la corrupción, yo diría que antes más bien se manifestaba en términos de las relaciones de amistades entre las personas que tenían poder y que eran amistades que se dan dentro de ciertos clubes, ciertos espacios privados, donde se hacían negocios a los cuales el ciudadano común y corriente que emprende no tenía ningún tipo de alcance. Entonces, las conexiones entre el poder latifundista, entre la oligarquía, ¿cierto? Y los políticos y las Fuerzas Armadas también se daban al interior de esos espacios y se obtenían muchas ganancias, ganancias que permitían, digamos, que fuera creciendo toda una dimensión socioeconómica y que están las bases de la desigualdad que hay en Chile. Ya, pero trasladándolo a lo común. Ahora, está instalado nosotros, por ejemplo, si uno quiere algo y dice, oye, necesito llegar ahí, ¿cómo? ¿Tenía algún pituto? ¿Conocí a alguien ahí? Pero tú puedes ir ¿tú puedes entrar al club de golf así libremente? No, pues. No, entonces quiere decir que hay ciertos negocios que te quedan fuera. Que te quedan fuera. No, pero y además, ¿tú estudiaste en el Verbo Divino? ¿Ah? Ah, tú estás hablando de la formación de ciertas castas. De ¿Estudiaste en el Verbo Divino? No. Entonces fregaste. Estás frito ya. No eres de la elite. Ah, no eres de la elite. O sea, no eres... Aquí en Chile, las amistades provienen más de los colegios que de la universidad. Y las amistades también tienen que ver con vínculos comerciales, con oportunidades, con contactos. Y si bien es cierto que eso no es una corrupción en el sentido amplio del término, sí significa que tú tienes ventajas que los ciudadanos de clase media, emprendedores, la gente de clase media baja, emprendedora, no logra obtener. Esa gente tiene que enfrentar a la burocracia y todos los obstáculos y dificultades que hay para que puedan surgir. Entonces, eso se ha ido destapando. Y además, desde los años 80, con el imperio del neoliberalismo, en que se ha desatado una voracidad tremenda, eso ha ido transformando esas relaciones de amistad que implicaban ganancias, conveniencias, en francamente una corrupción instalada. Por eso decía, desde la corrupción pequeña, que está inundando todas las Sí, municipalidades del país, ¿ya? Inundando, por ejemplo, hasta las grandes corrupciones como la que se está viendo acá en los grupos económicos. Entonces, este año, yo estoy muy de acuerdo con Alejandro en eso, es un año en que en vez de vivir en peligro, como decía la película, estamos viviendo un año emocionalmente turbulento porque se abre algo que impresiona, que afecta, que asusta, que enrabia y que hace que los ciudadanos chilenos, habitualmente opacados y medio fóbicos y temerosos, empiecen a alzar la voz y a opinar. León, pero ayúdame con esto y tú también, Alejandro. Usted dice que es sano que esto salga, pero me genera a mí una sensación de que hay mayor suspicacia, escepticismo, incredulidad respecto a las autoridades. ¿A quién colocamos ahora? No, si son todos.
Lo que No, acaba de pero- decir pero eso es la bueno Diana porque- planteó así, oye, son todos. Entonces, ¿de dónde sacamos los buenos? ¿De dónde No, salen ¿sabes qué? los incorruptos? ¿De dónde salen los probos? Pero Sí. eso te Creo te que- lleva una búsqueda de renovación. No, es que Sí. se tienen que ir a retiro. Todas estas ¿Qué? personas se tienen que ir a retiro. Ya. Es decir, yo creo que... ¿Religioso? No, a retiro. Es decir, El yo recambio. veo la clase política, me la imagino, los veo como con un tanque de oxígeno, con los últimos estertores, los últimos pataleos. Sinceramente tiene que haber un recambio. Y no podemos seguir votando por los mismos representantes que tenemos. Yo creo que la gente joven, sobre todo, lo tiene muy claro. Pero si no Ahora, hay, po. el problema es que no hay nadie que te encante, no hay liderazgo. No hay nada en el horizonte que entusiasme a nadie. Entonces, no sé cuánto va a pasar en esta especie de depresión que hemos caído, porque también yo siento que la gente ve todo esto que está pasando, pero estamos como en shock. Por eso, Ni pero siquiera lo que te vamos a la apunto- calle o vamos a tirarle huevos Por eso, al pero la parlamento. consecuencia de todo esto que hablamos es el desinterés en la política. Totalmente. Como que otros lo tienen cuidado, que hacer y cuidado. la gente... Yo creo que hay efectivamente un desinterés en la política, pero no en lo político, al revés. Ya. Lo que está pasando en el país Sí, ¿verdad? es un resurgimiento del interés por lo público, porque la gente se da cuenta que no puede pelear contra el poderoso solo, Ya. no puede pelear contra el abuso solo, no puede pelear contra una transnacional solo, las cadenas de farmacia, los supermercados, los grupos industriales, todo, y la iglesia los ha sufrido también, lo han sufrido. Mira, no hay ninguna institución que se salve, salvo hasta aquí bomberos. Había la Cruz reuniones en Roja. algunas No compañías de sabemos. bomberos. Además, Pero Sí, Había unas concomitancia colusiones. para llegar a los incendios juntos. claro. Oye, es Oye, que pero- ellos no tienen financiamiento. Claro, pero es que es público. porque mira, todo, primero que nada, todos los cambios que el país está debatiendo hoy surgieron de la sociedad civil, no de los partidos políticos ni de la institucionalidad. Más bien los partidos políticos, ¿qué trataron de hacer? Conducir, gestionar esta presión por la demanda, y lo hemos hecho mal. Seamos sinceros. Las ideas son muy re buenas, pero la ejecución ha sido bastante desastrosona. Estoy Entonces, totalmente pero eso de es un acuerdo. resurgimiento. ya, es una pero me sociedad quedo con lo que quiere dijiste tú. Lo participar, político se no es que quiere esté sentir. mal, son los políticos, o sea, las Es la personas que, política, claro, la gestión Ya. lo que está cuestionado, El pero lo sistema, en político está realidad. valorizado y han surgido líderes nuevos. Yo digo, estos cabros mismos, fantásticos, yo los veo libres, desafiantes. En las chiquillas, la Carol. Los nuevos, los que salieron por de los supuesto, que eran el dirigentes Jackson, estudiantiles. qué sé los yo, Jackson, en fin. Lolo de Arica, ¿cómo se llama? Boric. Bueno, Boric allá en el otro lado, los Hitch ahí en los Sí, dos los extremos. tres. Ah, Sí. Pero ya, pero hay una Bueno, pero relación esos son relativamente cabros súper pequeña sanos, son en cabros términos de la sanos, proporción, pues, Diana. que Yo van a venir siempre- con otra ética y con otro De acuerdo. concepto. Respecto a los jóvenes, yo siento que han sido chupados por esta maquinaria. Absorbidos totalmente. Absolutamente. Los siento mucho más lejanos. Claro, ya están en una institución, entonces no tienen la llegada con la gente, no están en la calle como estuvieron en las marchas, etcétera. Entonces, eso es lamentable. Por otro lado, yo siento que todo este cambio que necesita el país y que están las reformas, porque por algo votamos por este programa, siento que la clase política se resiste, está mostrando su lado más conservador, porque no es que no puedan hacer la pega ni no tengan tiempo para hacer 4 reformas a la vez. Yo creo que hay mucha resistencia. Mira, porque hay unos también- datos, perdón, hay unos datos duros. Ahí están, 61% cree que la situación del política del país es mala o muy mala, harto. 5% cree que es buena, en Melmac. 31% piensa que no es ni buena ni mala, o sea, le da lo mismo. Pero el fuerte ahí, 61%... Claro, es que este es un país optimista, por eso que... La Claro. política del país es malo, muy mala. Pero Ahora, yo- y esta es una encuesta que en el fondo si la aplicaran, como decías tú, los más jóvenes, quizás los resultados serían aún más lapidarios. más radicales, claro. Porque las sensaciones que los que están haciendo la política, volvemos a hablar, no lo político, sino la política, es de gente que viene de otra época y que Sin quiere embargo, quitarse y fíjate. quedarse en ese pero lugar. te están produciendo debates interesantes Muy en el Congreso. interesante, porque Cuidado, en el fondo los tenemos que cabros- madurar. Lo que pasa es que cambiaron los roles. Una cosa es ser dirigente estudiantil y salir a la calle y Sí, explicar. claro. Ahora tú tienes que meterte a estudiar los temas, que es más árido, tener propuestas, entrar al debate sobre contenido, a confeccionar mejores leyes. Y yo creo que en eso los cabros han logrado poner una fuerza y una actitud fiscalizadora que es muy interesante. Por ejemplo, hoy mismo en la mañana estuvimos con este mismo grupo de chiquillos, sobre todo con Milosevic y Jackson, haciendo un punto de prensa porque en la Cámara de Diputados todos estos acuerdos que habíamos llegado de renovar el sistema binominal para mejorar la participación ciudadana, formar nuevos partidos Ajá. políticos, partidos también que expresaran nuevas realidades, los partidos regionalistas o los partidos temáticos, y ahora en la Cámara empezaron a echar para atrás
y a ponerle puras dificultades al surgimiento de estas organizaciones, a exigirles ya no un parlamentario, 4 diputados a lo menos para subsistir y subirle los estándares. ¿Por qué no sabemos de eso? Pues. Porque van perdiendo su coto. Pues claro, porque se están dando cuenta que se están desgastando. Pero, la encuesta que salió hoy decía que la mejor valoración son los movimientos políticos nuevos, la percepción ciudadana. Y la peor percepción, los partidos políticos viejos. Entonces, ¿qué pasa con lo viejo? Trata de evitar que se produzcan estos cambios porque tienen miedo. No se atreven ni siquiera a sincerar cuál es el padrón electoral o el padrón de militantes que tienen. Sí. No saben lo que ha sido el tirabuzón para que sinceren y se reinscriban de igual como los otros. No, tienen que pedir formas especiales, más facilitas para inscribirse, pero a los partidos nuevos le ponen todo tipo de exigencias. ¿Por qué? Porque no se atreven a entrar, a enfrentarse a la realidad de hoy. Alejandro, y en otro plano, Diana y León, tiene que ver también con que si como pueblo, como país, tenemos la capacidad para absorber tanta información sobre lo que queremos cambiar. Me explico. La presidenta Bachelet llegó al poder básicamente porque había propuesto un montón de reformas que la gente dijo, sí, esto es lo que este país necesita porque así podríamos lograr mayor igualdad, mayor justicia social. Pero se empezaron a implementar y ya la gente que votó incluso hoy día no está dando el respaldo que dio inicialmente a esa reforma, a esos cambios, porque considera que o los confundieron o fueron muy acumulados o no se implementaron de manera adecuada. Y al final la sensación es que parece que no están bien las cosas. Votaste por esos cambios, votaste por esas reformas, pero no te gusta cómo se están implementando. La pregunta que me hago yo, ¿es porque se juntaron todos o porque no fueron bien instalados? Yo creo que la idea que se fue instalando en el transcurso de este año, o sea, no hace muchos meses, fue de que sobre todo el primer gabinete empezó a emerger una actitud arrogante, ambiciosa, grandiosa, medio omnipotente. Adelante sin transar. Claro, de generar todo este tipo de cambios en tiempos que eran completamente irreales, de una manera completamente distante a la población, generando una confusión generalizada y más encima perdiendo el contacto con la evolución de la realidad, por ejemplo, la realidad económica que se estaba dando en ese momento en el mundo e interiormente también dentro del país, lo que significó la caída del gabinete y luego se ha ido repitiendo en numerosas situaciones a partir de la moneda, ese tipo de eventos que se genera algo y luego hay una especie de retroceso porque resulta de que hay desprolijidad, hay algo que no está bien hecho. ¿O es más caro de lo que pensaban? No, pero tiene que ver con los eso, hospitales. pero tiene que ver con todo eso. Entonces, ¿por qué no se hacen estos proyectos con una visión país que implica a 10 años plazo? Aunque el próximo gobierno pudiera ser o no de la nueva mayoría, pero sí un proyecto país, de manera de que la mayor parte de los habitantes, de los ciudadanos, estamos a favor de los cambios. Probablemente la mayor parte de los políticos están a favor de los cambios, a unos de una manera, otros de otra manera, pero están a favor de los cambios. Pero nadie está a favor de una visión omnipotente y grandiosa del ritmo en que se deben hacer los cambios. No se puede esperar cambiar el país y salir de un gobierno diciendo lo cambiamos todo y pasamos la historia, porque al final el perjudicado es el propio país. Y finalmente el propio gobierno. Y finalmente la propia presidenta. León, pero ¿sabes qué? Yo creo que nosotros nos tomamos mucho tiempo para hacer las cosas. Y yo creo que tenemos que ir un poquitito más rápido, porque el día a día de la gente es ahora. La gente está viviendo ahora y la gente necesita ahora la educación que necesita. La gente necesita ahora una ley laboral mejor. Las mujeres necesitamos ahora poder decidir si tenemos un embarazo inviable, poder abortar o no. No podemos seguir esperando. Yo creo que los políticos están muy lentos, que se están resistiendo. La nueva mayoría ha demostrado que no se ha organizado nada en hacer los cambios, que no han sido generosos ellos tampoco. Los mismos partidos están en sus propias rencillas. Entonces está bien, quizás era un poco apresurado, pero también no podemos estar 10 años para tener una ley de divorcio como nos pasó antes. No podemos seguir esperando. Recién tenemos el acuerdo de vida en pareja que también costó años sacarlo adelante. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto movernos? Yo encuentro que no hay que ser tan lentos, tenemos que ir un poco más rápido, la gente está esperando. Mira, en todo caso hay un pequeño, yo diría que el orden fue un poquito distinto. Fue la sociedad civil la que cambia, la sociedad civil es la que levanta nuevos temas y la clase política muy sorprendida, muy descolocada, dice que asume esos cambios, pero en realidad no los asume porque no entendió el verdadero cambio que se ha producido en Chile. Y es que el hombre común no quiere ser político,
no es que quiera espacio de poder, pero quiere ser escuchado, quiere participar en la toma de decisiones y por lo tanto quiere como ciudadanía, como sociedad civil, sentirse parte de la toma de decisiones. ¿Y qué hace un gobierno? Toma una demanda ciudadana muy amplia y llena de temas y de problemas complejos de resolver y quiere gobernar en nombre de la gente, pero no integra a la gente. La forma de hacer política, o sea, la política que estamos haciendo no es la que la ciudadanía esperaba. Entonces empieza a sentir que esas demandas que son de ellas, a la hora de su concreción, no refleja el ánimo de lo que ella quería. Ejemplo, el profesorado. ¿Cómo vas a hacer una reforma educacional sin los profesores? Y el profesor más bien como un objeto de la reforma y no como un actor de la reforma. Eso en ninguna parte del mundo puede pasar una cosa así. Y si tú te vas a otras áreas, empieza a pasar lo mismo. Claro. Empezamos a hablar tímidamente de regionalización sin las regiones. Entonces, ¿qué regionalización es esa? No, y en otro caso, si estamos hablando de reforma, no sé, tributaria, reforma laboral, y la gente está todo de acuerdo, pero si empieza a incidir que se produce un frenazo económico, dice, cresta, parece que la reforma me están perjudicando a mí más que beneficiarme, porque la gente igual saca la cuenta en un plazo breve, corto. Tú estás planteando, y tú lo dijiste, por un lado hay que ir rápido, por otro lado hay que hacer los procesos. Pero cuando tú instalas una reforma y esta requiere más tiempo o más recursos y no empieza a resultar como se propuso al principio, la gente se decepciona. Dice, yo estaba a favor de eso, pero tal como la están haciendo ya no me gusta. Hay cosas que tienen razón, Diana, yo creo que había cosas que estaban maduras hace mucho rato. Por ejemplo, en lo valórico quizás. La ley de divorcio, digamos la vida en pareja o matrimonio homosexual abiertamente. Ajá. Esas cosas ya en la sociedad chilena ya las había resuelto la sociedad, no la clase política. Pero hay otras que requieren consenso, que requieren conversarse más. Tú no puedes construir un país sobre la base de la presión sin tiempo que la gente reflexione, piense y se ubique, porque eso te genera un factor de inestabilidad. Hay reformas que no estaban maduras. La reforma de la educación, llega un nuevo gobierno, llama a una persona, lo nombra ministro y le dice 3 meses presénteme una reforma a la educación. Por amor de Dios, si eso tiene que conversarse con todos los actores involucrados, los padres, los profesores. No, y además que uno cree, Alejandro, uno escucha educación gratuita para todos. Y después, sí, pero para todos los de pero para estos no, y empieza a quedar la sensación de que quiénes sí, quiénes no. Vamos con una gráfica, por favor, que nos ayuda un poco a ir planteando estos temas. Como te decía yo, 62% de Chile se siente que está estancado el país, el 58% indica que no se siente identificado ni simpatiza con ninguna posición política. Esto es enorme, una cifra gigantesca. Significa una desconexión absoluta con los partidos políticos, que son finalmente los que siguen instalados, porque tienen la maquinaria, los recursos. Ahí salía lo que se repartieron producto después de las últimas elecciones y recuperaron gran parte del capital invertido a partir de lo que se obtiene por cada voto. Entonces, poco va a cambiar si la gente además decepcionada también dicen no participo y soy apático, no me interesa la política. Entonces, ¿cómo se produce un cambio? ¿Se van a seguir los mismos siempre? Es súper peligroso eso porque yo tengo dudas de qué va a pasar con la ciudadanía. Yo me siento ciudadana y hablo a partir de ahí y yo no sé qué hacer. No sé si hay que protestar, hay que esperar el retiro, lo que se jubilen estas personas, hay que no ir a votar para manifestar el descontento y decir no voy a participar o votar nulo a lo mejor. Haga lo que era Argentina, la única manera es la participación. Ahora, no todo el mundo participa de la misma manera. Una gran discusión que tenemos con algunos colegas míos es la política no es monopolio de los partidos. Todos tenemos derecho a participar en política. Y siempre los gremios, los sindicatos, las asociaciones empresariales, los colegios profesionales, las Fuerzas Armadas, las iglesias, todos influyen en la política. Todos quieren ser escuchados, todos tratan de influir. Y lo novedoso es que la ciudadanía hoy día quiere participar en la toma de decisiones, pero no quiere transformarse en política. Pero si no está organizada, ¿cómo? No, entonces, ¿cómo participamos? Si no está organizada, por eso te digo, necesitas participar. ¿Y cuándo la gente se hace oír? La forma como la gente participa es distinta a la como participa un político profesional. No es necesario ser militante de un partido, pero cuando la ciudadanía, por ejemplo, levanta propuestas, el movimiento estudiantil mismo pasó por un fenómeno interesante. Acuérdense que el movimiento estudiantil en Chile comenzó, el último movimiento, no de los pingüinos, sino más bien el de los universitarios. Ellos primero parten reclamando por el alto endeudamiento y apelan a modificar el mecanismo de financiamiento. Porque las familias estaban ahogadas y los cabros salían debiendo una casa del colegio o de la universidad. Así partió. Y en un momento dado esto avanzaba y empezamos a conversar con dirigentes estudiantiles y yo les decía, pónganle contenido. No puede ser solo
cuánto pagas, es qué educación. Pero también pasa de otra explicación, que Chile. ¿Para qué vas a formar ingenieros si no tienes industria? ¿Para qué quieres formar un montón de áreas profesionales sofisticadas? Partamos por la educación técnico-profesional y que los cabros aprendan a hacer cosas. Porque los países no requieren solo ingenieros. Entonces también es importante la educación técnico-profesional. Pero aún más, tenemos que partir con los niños chicos. Partamos por lo parvulario, es lo más fácil de cambiar una sociedad, pero resulta que la parvularia queda afuera, la técnico-profesional queda afuera y no están hemos las concentrado en la discusión de la educación universitaria científico-humanística. Y el resto del país, donde están los vulnerables, no se les ha dado espacio. O sea, ¿por qué razón? Sí. Porque los universitarios están organizados, porque ellos participan y generan presión. En cambio, el chiquillo que estudia en un liceo técnico profesional no tiene el mismo nivel de participación que los colegios emblemáticos. ¿Es verdad? Porque los cabros que están en los CFT y los institutos profesionales no tienen la capacidad de presión del cabro universitario. Entonces aquí también se produce que el que no participa se queda afuera. ¿Es verdad? ¿Qué decir tiene? No, me preguntaba por qué esto era de la reforma educacional, por qué dejó fuera la formación técnica. Yo sé que en el Parlamento lo están discutiendo, pero hay cosas que uno realmente no puede entender. Es muy difícil que no lo hayan tenido en cuenta a la hora de plantear pero también el proyecto. Perdón que me cambie, pero también tiene que ver un poco, y te lo pregunto a ti, León, como un psiquiatra que puede entender la mentalidad de este país que realmente es medio adolescente, que tiene muchas ganas y mucho deseo, pero se queda en el ímpetu y no se organiza. Te lo digo porque incluso cuando pensamos que era un país maduro dijimos, ok, entonces el voto es voluntario. La participación se redujo a lo mínimo. Y hoy día están seriamente, y creo que contigo lo hablamos, Alejandro, la última vez que nos vimos, de que hay que imponer de nuevo el voto obligatorio porque si no la gente no vota y esta cuestión de que la gente vaya voluntariamente no está funcionando. Por lo mismo, la representación de los políticos es cada vez menor. Si vota una minoría, vota cada vez menos gente. ¿Tú estarías por el voto voluntario o lo obligatorio? Yo estoy totalmente en contra del voto voluntario, totalmente a favor del voto obligatorio. Creo que hay un compromiso con la sociedad y todo lo que uno recibe del Estado implica también una obligación, una responsabilidad para los ciudadanos y uno tiene que participar y mucha gente no participaría, esté bien el gobierno o no esté bien el gobierno, estén bien los políticos o no estén bien los políticos. Vaya a votar, pero usted vote en blanco, pero vaya. Pero yo creo que el voto debe ser. Y respecto a la participación, yo no milito en ningún partido político. He votado por la nueva mayoría, sí, habitualmente, y por supuesto voté por el no, pero decidí integrarme cuando me invitaron al espacio público que dirige Eduardo Engel. Estoy realmente orgulloso del informe que hizo Engel y el Observatorio Anticorrupción, que en este momento está al alcance de todos los ciudadanos, con el cual se va siguiendo lo que está pasando en el Parlamento respecto justamente a las leyes relacionadas con el financiamiento de la política. Esa es una forma que en este momento, por ejemplo en mi caso, tengo de poder participar dentro de lo que ocurre en el país. Y así yo creo que hay muchas organizaciones, ONG, etcétera, en las cuales la gente está participando. Participan los estudiantes a su manera, participan, digamos, los homosexuales a su manera, participan las mujeres a su manera, y participan las diferentes organizaciones como espacio público también para influir en el gobierno. De manera que estoy muy de acuerdo con Alejandro en el sentido de que hay un creciente interés en lo público, en lo político en el sentido de lo público, y hay un lastimoso, desgraciadamente, y quizás exagerado, descalificación y desvalorización de la función política del Parlamento. Creo que es lamentable, pero es una tendencia de las personas, de todos nosotros, a generalizar y establecer las peores opiniones a partir de una serie de casos. Ahí me ha tocado atender gente ligada al Parlamento, sé perfectamente... ¿Como paciente? ¿Paciente? Sí. ¿En qué estado se encuentra esa gente? Mejor que nosotros. Mejor que nosotros. Mejor que nosotros. Pero resulta de que hay gente que trabaja mucho. Y muchos de ellos trabajan en realidad pensando en el servicio país. Y hay mucha gente que no tiene plata para poder hacer campañas políticas y algunos de ellos se ven involucrados en situaciones que finalmente fueron lamentables y que son muy antiguas. Y que se han ido las malas destapando prácticas ahora. que están... Las malas prácticas y que justamente Espacio Público ha estado dando proposiciones para poder enfrentar Sí, lo que pasa es que las malas prácticas, los malos hábitos, hoy día son delitos. Quiero insistir en lo mismo que dicen también
Es decir, de que este año es un año muy positivo, es un año en que se han abierto las anchas alamedas de la información, se han destapado las cosas y hay una turbulencia emocional muy grande. Sí, pero espera. No, pero hay una turbulencia emocional muy grande que los chilenos no estamos acostumbrados a tolerar y por eso lo sentimos como algo negativo, como algo malo. Ya. Pero en realidad, si fuéramos argentinos, estaríamos realmente vibrando con estas cosas. Pero como somos chilenos, es decir, una aldea, digamos, donde habitualmente hay mucho carácter fóbico, evitativo, temeroso, que le huye a las emociones, que defiende con esa actitud, digamos, las cosas, hablar, decir las cosas, ahora este destape obliga, y las nuevas generaciones obligan a que las cosas se pongan sobre la mesa. Este año va a ser recordado como un año, digamos, de enorme turbulencia y que las cosas empezaron. Es cierto que debemos cuidar que no queden atrapadas nuevamente por el statu quo y que la gente joven y lo que está ocurriendo no empiece como nuevamente a institucionalizarse y a quedar atrapado dentro. Gato pardo. Adentro, Eso es claro. como el miedo Pero, que yo creo pero que... yo creo que eso va a seguir adelante. Ahora, en este momento vivimos una situación en el país bien especial. Es decir, no sabemos quiénes pueden hacerse cargo del país en los próximos 5 años. No sabemos quién podría ser presidente de la República, que no sea alguien que ya lo haya sido ya fue. antes. Claro. Entonces, eso es lamentable. Tiene mucha razón Alejandro cuando dice que somos un país que limita las posibilidades de las generaciones jóvenes para asumir en las empresas, en las organizaciones, también en la política, etc. Un solo ejemplo. Dale. En los años 60, muchos de los políticos que están en el Congreso estaban en la política en los años 60. Eran ministros de Estado a los 27 años. Saldívar, por ejemplo. Los héroes de la independencia de Chile eran todos 20añeros, salvo O'Higgins, que era treintón. O sea, la República la fundaron los jóvenes. Las grandes revoluciones lo hicieron los jóvenes, los grandes cambios lo hicieron los jóvenes, la innovación en el espectáculo, en el arte, siempre son las generaciones jóvenes. Después empiezan a vivir de los logros. Pero es la época del ímpetu juvenil donde viene todo. Alexis Sánchez. Por ejemplo. Alejandro, déjame, te quiero que... Entonces, lo único que quiero decir Sí. con eso es que de alguna manera en este país se instaló que hay que ser viejo para llegar a cualquier cargo de responsabilidad. Entonces, Bueno. un muchacho de 30... no tiene experiencia. Bueno, Pero si en Estados Unidos de 40 años son presidentes de Estados Unidos. Sí, pero con Peñalillo se intentó después que era meritocracia, Peñalillo después no, que no tenía experiencia. Entonces, a veces la experiencia la valoramos y a veces también encontramos que, oye, eso es lo mismo de siempre. Pero perdón, te quería saber... Peñalillo fue otro, pero bueno. Sí, yo sé, pero lo que te quiero apuntar es Pero lo salió siguiente. por joven, salió por viejo. Sí, Por viejo mañoso. por los métodos antiguos de la Salió por política. viejo. Bueno, Claro, ¿viste? Eso claro. porque, por eso, pero es que ser joven no necesariamente O sea, significa renovación de Exacto. personaje. Sí, tienes razón en eso. Puede Es una significar buena que es observación. un tipo que viene con el mismo cuento, pero con No es diferente un joven. tema cronológico, sino Exactamente. es esa Actitud. capacidad de hacer la política de otra Por manera. ejemplo, tú eres parte de la más renovación de la abierta con política, por gente. Alejandro. ¿Ah? Si no eres un tipo tan joven y tú eres parte de la renovación de la política, es un tipo que se metió en la Muchas política, gracias por eso, pero pero te metiste recién. Pero es que es un político joven, es un periodista ¿Viste? viejo. Claro. Entonces yo me no creo gustó que eso. pase por No una se me cosa había ocurrido. cronológica. Mira. Lo voy a poner en mi... De eslogan de campaña Está para bueno. Guillermo. ¿no? ¿Tú Sí. tienes voto voluntario? Voluntario, ¿Viste? totalmente voluntario. Lo siento, León, voluntario. Me gusta tener la libertad de decidir si quiero votar o no. ¿Viste? Y tengo la responsabilidad del voto. He votado siempre cuando era obligatorio, ahora que es voluntario también, pero creo que es importante que el Estado, la clase política, no subestime a los ciudadanos. Es que no saben, es que van a votar solo los que tienen cultura. Tenemos que intentar levantar el nivel cultural del país para que todo el mundo quiera ir a votar. Y el que no quiera, que no vaya a votar. Bueno. Ahora, eso sí, si no vota, tampoco tiene mucho derecho a pataleo. Es que ese es el problema. ¿Y dónde se cobra eso? Bueno, no sé, cada uno con su reconozco conciencia, eso. cada uno con su conciencia y No, con eso su no libertad. funciona. Sí. Yo creo que no El funciona. voto, Muchachos, el voto obligatorio tampoco Me quiero soluciona pasar, nada. para ir avanzando, que nos va a quedar harto Chile por delante, el tema económico. Otro dato duro, dice el 58% cree que la economía chilena está progresando. Es un número relativamente alto, en términos de que la sensación térmica es de que la economía chilena está estancada. Hay un crecimiento bajo, pero no estamos ni en recesión ni cayendo en una depresión económica. Por lo tanto, la sensación de eso sí, de que hubo un frenazo, que íbamos creciendo, éramos los jaguares, hubo un momento que nos creímos el cuento y hoy día la realidad indica que con un cobre bajo, con un dólar alto, parece que esto se detuvo, Alejandro, esto no vuelve más. Algún economista dice que de esta no nos recuperamos ni en 20 años. Lo que pasa es que Chile es un país que no ha logrado salir del círculo de la exportación de productos primarios.
Mientras el cobre estuvo a $4, era la panacea. Pero Hicimos ahora que algo. está a la mitad de precio, se está desplomando y puede que llegara a 1,8, incluso dicen algunos. Y ahí ya no es rentable. No, claro, empieza a estar en el límite. Entonces, ¿qué te ocurre? Que Chile se farrió el momento en que pudo haber hecho lo que debió haber hecho hace el siglo XIX. Un país minero no puede vivir solo de la exportación de materia prima, tiene que hacer cadena de valor, tiene que hacer industria, tiene que ser capaz de procesar sus materias primas, tiene que ser capaz de generar industria hacia atrás, o sea, por ejemplo, equipos para hacer minería y a su vez hacer valor agregado a la materia prima. Y esos son los países que han dado el salto en ciencia, en tecnología. ¿Por qué en Chile no se invierte en ciencia y tecnología? ¿Por qué los científicos los mandamos a estudiar afuera y los cabros vuelven con los doctorados y se dan 3 vueltas acá y se tienen que ir al extranjero a estudiar? Porque Chile no tiene un proyecto de desarrollo que le permita echar a las grandes ligas del siglo XXI, que es ciencia, tecnología, conocimiento, gestión, innovación, alta tecnología, sofisticación, sino que sigue haciendo lo mismo que el siglo XIX. Materia prima. Además, Alejandro, hace Así poco, no se va al futuro. hace poco No protestaron frente a la moneda precisamente porque les bajaron de supuesto. nuevo los recursos. Exacto, Científicos. Sí, no fuera a se- protestar los científicos protestando. Pero ¿para qué Claro. quieres científicos si no tienes un proyecto de industrialización del país? Porque nos vamos por el Los lado puertos fácil, lo nuestros, que dice exacto, Alejandro. nuestros puertos languidecen los puertos del norte. Arica abandonado a su suerte. La minería chilena tiene un grave problema, que yo lo he tratado de explicar. El cobre de Chuquicamata, de lo que es Chuqui subterráneo o Mina Ales, tiene una cantidad de arsénico, es invendible en el mundo, invendible. Por tóxico. Si el país, por tóxico. Te lo van a rechazar en todas partes. De hecho, han mandado embarques de vuelta a Chile. El país tiene que saberlo. ¿Qué necesita hacer? Fundiciones y refinaciones para volver al cobre fino. Tiene que meterle valor agregado. Tenemos que generar energía solar. Hoy día tenemos todas las condiciones, los precios están bajando. Tenemos que transformarnos en generadores de energía solar, pero también de tecnología para producir la energía solar, desalinizar agua de mar y no quitarle a las comunidades. Y con eso bombeas con esa energía y puedes hacer minería. Pero también puedes entrar a minería de alta sofisticación. El litio lo estamos vendiendo como salmuera. Un elemento estratégico, lo estamos vendiendo como salmuera. Entonces, cuando un país no tiene una visión de Claro. largo plazo, las cosas empiezan a perder Pero, sentido. Alejandro, ayúdame. ¿De quién es la responsabilidad Sí, que claro. estemos ahí? O sea, porque tú me estás describiendo un país del siglo XIX que teníamos las mismas discusiones. Uno lee los libros de En historia la misma y hablaban discusión. de que era un país dependiente Chile, un solamente caso de de la, desarrollo de frustrado. ¿te acuerdas, no? De lo que era la agronomía y la minería. Pero nunca fue un país manufacturero, nunca tuvimos una industria, nunca tuvimos, hablemos de Bueno, industria, Francisco de Antonio verdad. Encina escribió un famoso clásico de Chile, un caso de desarrollo frustrado. A fines del siglo dijo, nos farreamos la industria salitrera, ahora nos estamos farreando la industria del cobre. Perdimos el momento porque teníamos los recursos y ahora languidece Chuquicamata. Mira, la mina de atajo abierto más grande del mundo, orgullo de la minería chilena. Hoy día ya está obsoleta, tiene que echar a subterránea. Es un desafío científico y tecnológico enorme, pero si no hacemos las inversiones nos vamos a quedar transformados en país de 4ª categoría de clase mundial. Ya, pero quiero que me Pasamos explique- de clase mundial de los número 1 a poder hacer una empresa de 2ª, 3ª línea. Por eso, pero León, ayúdame. ¿De qué es un tema de idiosincrasia, un tema de formación, un tema de que faltó un liderazgo que dijera para allá vamos con esto? Exacto. Y de alguien que tuviera una visión de futuro y no de salvar la plata durante el año? Claro. Un poco apuntaste tú, dijiste los cambios tienen que ser realmente progresivos, pero hay un plan en Chile, tenemos una idea de dónde queremos ir de aquí No. a 20 años más, No. 30 años más, o estamos salvando nomás. No, porque los planes son a corto o mediano plazo y tienen que ver, digamos, con los diferentes partidos políticos y los plazos de poder. Y más encima, ahora que las presidencias son cortas, peor aún. ¿Tú estarías por los 6 años? Sí, yo me iría por los 6 años. Yo volvería a los 6 años y mantengo mi idea del voto obligatorio. ¿Pero 6 años sin pero- reelección? Sin reelección, sí. Sin reelección. ¿Y 4 con reelección? No, es que la reelección no estamos maduros para la reelección todavía. Mira. Así como Entonces no hacemos ma- planes de largo plazo. No, 6 años hace diferencia con 4 años. 6 años hace diferencia con 4 años. Y yo por lo menos como ciudadano que ha vivido, digamos, desde los años 70 hasta ahora como ciudadano, yo voté el año 71, eso es lo que pienso. No, creo que la presidencia debe ser de 6 años y el voto debe ser obligatorio. Y creo que los proyectos estatales a largo plazo, como por ejemplo la minería del cobre, son bastante limitados en la medida de que sigamos siendo un país del siglo XIX donde los proyectos y las ganancias van al servicio de la oligarquía. Y mientras, si las minas pertenecieran a la oligarquía,
esas inversiones probablemente se hubieran hecho, pero las ganancias habrían formado parte de los bolsillos de la oligarquía. Probablemente también habrían pasado, digamos, a Chile, no tanto con los impuestos, digamos, pero resulta de que no les interesa. No les interesa, mientras el cobre sea, digamos, del Estado, no les interesa. Oye, pero si el cobre era llegar y sacar el cobre y mandarlo para el extranjero, ¿para qué iban a gastar en refinería, fundiciones? Nadie pensó en el largo plazo. Vamos a la utilidad inmediata. Entonces, como no hay una clase dirigente capaz de darle un proyecto de largo plazo al país, Lagos es de los pocos... Gabriel Valdés, que eran esos políticos antiguos con visiones estratégicas, pero hoy día no tenemos esa visión estratégica, ¿no? Y eso es un acuerdo nacional. Eso supone un consenso, ¿Y qué se la pregunta? una discusión. Mira, ¿cuándo alguien tuvo una visión de país Tú hablas a de futuro? gobiernos cortos, pero la Concertación estuvo más de 20 años en el gobierno. Podrían haber tenido un proyecto de largo plazo. Y apuntando a lo que dice Alejandro, algo habríamos hecho con estos recursos que fueron... Y te voy a decir más. El mejor precio de su historia. Siguió la discusión del presupuesto nacional en estos días en el Congreso. Imagínate, estamos definiendo el futuro de los puertos chilenos, el futuro del cobre, el futuro de la industria alimenticia, el futuro de los bosques, todo lo futuro de todo a partir del ancho de la caja fiscal. Exacto. Y el ministro de Hacienda, con su director de presupuesto y 2 o 3 asesores, decidiendo dónde poner la plata. Y el resto del país mirando lo que deciden 5 personas, que ni siquiera han sido electos. Es cierto. Porque el Congreso Nacional se limita a decir, este proyecto de presupuesto, sí, no. Y si es toda la decisión que tú tomas como senador, no hay una discusión de a dónde quiere ir el país, y ahí es donde yo pongo los acentos del presupuesto. Muy bien. Permítanme separarnos un breve instante, nos vamos a la primera tanda comercial, es breve, ya regresamos con Algo Personal Prime, con nuestro tremendo invitado haciendo Chile en el diván, analizando nuestro país, ¿para dónde va? Seamos más optimistas, yo que medio pesimista. Vamos a la pausa. ¿Pañuelo? Ahí estamos mostrándoles Chile al diván, una radiografía del país con nuestros invitados de esta noche, Alejandro, Diana y León. Hemos podido profundizar un poco, pero nos faltan algunos temas que tienen que ver con la seguridad, ponte tú. Hay una tremenda debate respecto a si esta sensación de vulnerabilidad en que nos encontramos los ciudadanos tiene que ver con lo que nos informan los medios de comunicación, que da la sensación de que te van a saltar en la puerta de tu casa. Puede que objetivamente, efectivamente esté pasando, pero también hay un dato duro que indica que la criminalidad bajó, pero la sensación de inseguridad de la gente aumentó. Entonces, algunos dicen que es por la violencia de los crímenes, otros dicen que es porque los informativos, como decía Francisca Matúa, nos tienen agobiados con esta información. ¿Cuál es tu diagnóstico respecto a esto? Ahí hay unos datos duros. 84% de los encuestados en el CEP del septiembre del 2015 dice estar preocupados de ser víctima de un asalto violento. 84%, casi todo. 60% cree que la delincuencia es el principal problema y quería enfocarse el gobierno. De nuevo están entre las prioridades. ¿Qué te pasa a ti con este tema, Alejandro? Yo creo que en Chile hay mucha delincuencia chica en la cual el ciudadano queda sin ninguna protección. Ya. A ti te roban el auto y nadie sale a buscar tu auto. Si no tiene un cierto valor económico el daño, los tribunales te lo tiran para abajo. Te lo digo por experiencia muy cercana a mí. En general hay impunidad frente al pequeño delito y eso te va a generar, y como eso lo recibe todo el mundo, empieza a dar la sensación de una fragilidad enorme. Ahora, es verdad que en Chile la cantidad de delitos han bajado, pero tampoco es una baja espectacular, es una baja estadística. Y por otro lado han aumentado los delitos violentos. El momento en que entró la droga a Chile y se transformó en algo que circula, el crimen organizado quiere otro ribete, porque son mafias que usan las armas y son tremendamente peligrosos. Y además corruptas, y además te empiezan a seducir a los jóvenes que no tienen ninguna posibilidad de conseguir un buen empleo, ninguna inserción real en la sociedad, y entonces la tentación de la droga es muy grande. Las bandas. Y por lo tanto el tema de la droga te cambió la naturaleza de la delincuencia en Chile. Antes te robaban el zarpazo, te robaban en tu casa, el hurto, pero era raro el delito con violencia. Pero ahora el cabro angustiado te pega un palazo por nada. Y segundo, él está en una situación de exposición y riesgo muy grande, porque él se enfrenta a la policía a balazo. Por lo tanto, cuando entra a tu casa, entra con esa disposición, porque él también está en riesgo. Entonces, como el país no logró controlar la droga, y es muy difícil controlarla, yo creo que eso explica por qué se puso tan violenta la delincuencia.
Perfecto. ¿Te fijas? Eso, hay un factor ahí que de alguna manera no hemos sabido digamos, resolver. Diana, tú como periodista, ¿es responsabilidad de los medios generar una sensación de Un inseguridad? poco sí, yo creo O que- es objetivamente la gente está... porque además, perdón, lo leía, decía, pero así la gente igual denuncia poco. Ya late de denunciar, no, tengo que dejar la constancia, después ir a un tribunal, enfrentar Porque no pasa nada. Entonces, es verdad, incluso las porque- estadísticas pueden que estén un tanto tergiversadas porque Bajas, no dices están tú. dadas todas las condiciones para que la gente haga la denuncia. Bueno, yo creo que está claro que los medios ayudan, porque si en un noticiario hay 30 noticias y hay 3 de asaltos, ya es un porcentaje importante. Y obviamente que hay delitos. A mí me robaron, me hurtaron mi bolso hace muy poco sin que yo me diera cuenta, y uno agradece que sea un robo sin violencia, ¿cierto? Después tengo un compañero que hace muy poco le hicieron una estafa telefónica, y que era del banco, que no sé qué, y bueno, y casi le sacan también mucho dinero. Entonces, es verdad lo que dice Alejandro, hay mucha gama. Ya. Entonces están los portonazos y vemos una y otra vez a la señora arrastrándose, etcétera. Y por otro lado está esta cosa más chica. Ahora, de todas maneras, yo creo que vivimos en un país bastante tranquilo en ese sentido comparado con otras sociedades. Ahora, que tenemos que estar un poco alertas, sí. O sea, yo voy en el metro con mi cartera agarradita, con mi teléfono bien tomado, porque sé que me lo pueden quitar. Pero yo creo que eso pasa en todas las grandes ciudades. No siento que estemos en una ciudad, porque Santiago hay más delincuencia que en el resto, que estemos en un lugar donde yo no pueda vivir tranquila, suponte tú. Ahora, sé que en algunos barrios es más complicado. Yo vivo en el centro de Santiago, en un edificio, entonces tengo como una seguridad que quizás no tienen las casas de Sí, la pero zona hay que tener oriente. cuidado que están robando hasta las comisarías. ¿Te has fijado que han entrado a robar incluso a la comisaría? Si llegan en la audacia de ciertos Bueno, ladrones. espera, el otro día estaba en una vehículos farmacia, policiales. hace 2 días, y habían 2 niñas atendiendo y vieron por el espejo a un chico que estaba robando. Tocaron un timbre y el chico llegó, metió otras cosas más a la bolsa, estaba robando perfumería, pasta de dientes, champú, no sé qué. Agarró la bolsa, todos nos quedamos ahí sin hacer nada, el tipo salió y se fue. Porque las niñas eran 2 chicas. ¿Qué pasa si el tipo saca una pistola, Exacto. saca un cuchillo? Claro. Nadie se iba a arriesgar a tratar de frenarlo, ni yo tampoco, obviamente. Entonces, bueno, se va... Y menos León. después de la colusión de la farmacia. Menos. León, ¿qué pasa con Es que esto de...? también está ese tema, porque resulta de que también hay una especie de... hay una actitud que siempre ¿De Robin Hood? la gente dice, bueno, ¿y qué tanto total la ISAPRE roba tanto? ¿O qué tanto la FP roba tanto? ¿O qué tanto si los retail roban tanto? Entonces hay una especie de justificación. Entonces es como robarle al que tiene o al que te roba a ti. El Un que acto de roba la- justicia, una pequeña reparación. Exactamente. El otro roban por grande. Entonces, Bueno, hay un tema ahí, por eso te digo, cuando Ento- se develan casos de Claro. corrupción o de gente que está robando y roba millones de dólares, Sí. y que este gallo se robe un chocolate en el supermercado. Entonces estamos relativizando un tema que valóricamente nos oponía a un país honesto, ¿no, León? Claro, pero aquí este es un asunto que tiene muchas variables y efectivamente una de ellas son los medios de comunicación. Y no solamente respecto a las noticias violentas. A mí me encanta el fútbol, me gusta mucho. Veo las noticias sobre el fútbol y llega un momento en que ya me satura, porque ya ver el problema de Vidal desde 10 puntos de vista, el punto de la mamá, de un tío, de un hermano, de un vecino, ¿cierto? Es una cuestión que Del ya profesor que tuvo cuando estaba en segundo básico. Claro, y me gusta ver un gol, ¿cierto? Va a haber otro gol ya perfecto, pero ya de partir de ahí para ver toda la biografía y de repetir esto, se transforma, son minutos y minutos y minutos, y es una cosa insoportable. Ya, pero en el caso de la Pero- violencia- pero en el deporte, Ya. en la crónica roja, ¿cierto? En las noticias políticas yo diría que incluso hay una cuestión un poco más apretada. Que no venden. No Una vende, lata, no. nadie quiere ver Ya, nada No, de no política. venda. Entonces resulta de que este asunto del rating, al cual todos los medios de comunicación desgraciadamente están sometidos, también genera una degradación de la comunicación social. Pero- Y eso impacta en una comunidad chilena que de por sí nosotros somos una comunidad inculta, que no tiene opinión propia. Basta entrevistar a cualquiera de nosotros, ¿cierto?, en las calles, ya sea en el barrio alto, como en el centro de Santiago o en cualquier barrio, y las opiniones que dice el ciudadano son muchas veces pobres, escuetas, y generalmente terminan con, y bueno, nada, eso es, y bueno, y resulta de que, bueno, nada, entonces sí, no es posible, no, está malo eso, o está bueno, no, está Sin bueno, argumentos, está malo, dices tú. sin argumentos.
Entonces somos un país muy pobre en todo eso y por lo tanto perfectamente guiable a través de la sugestión Ya, y más encima con medios de comunicación que están hechos por los mismos ciudadanos chilenos. Entonces resulta que el empobrecimiento de nuestra sociedad en términos culturales también lo pagamos en la forma como enfrentamos y analizamos la sociedad a través de elementos impresionísticos. Ya sea que digamos que todos los políticos son así, o que en todas partes están asaltando, o que todos los futbolistas son así, etc. Es una cuestión que se generaliza. Somos exagerados. Y no es simplemente una exageración, es una capacidad para un análisis crítico. De poner las cosas en su lugar. Es una Ya, pero lo que pasa es que limitación yo para lo que te análisis apuntaba crítico. respecto a la sensación que puede provocar de una que lástima. estamos en un país seguro, porque además antes te contaban de que alguien había sido asaltado. Ahora te lo ponen en pantalla, porque la cantidad de cámaras de seguridad, las cámaras de seguridad, más que para servir como una manera de ahuyentar a los ladrones, Nutren los Ahora noticiarios. son 5 minutos. no, pues, se convierten en unos reality. Entonces tú estás viendo, mira, ahí asaltaron un banco, aquí asaltaron un cajero, acá están llevándose el auto a esta señora, en la bomba de benzina tal, todo te lo transmiten. Pero no está sirviendo como medio de prueba o como medio de disuasión de que el tipo no va a robar porque lo van a grabar. Los tipos roban con cámara en todas partes y finalmente eso se convirtió, como te decía yo, en una forma casi de entretención morbosa. Pero los asaltantes ahora están saludando. Y entonces la gente puede ver que es verdad lo que estoy viendo. Y si lo vi, lo creo. Antes era un rumor, una idea que alguien te contaba. Eso yo creo que ayuda un poco a generar esta mayor sensación de inseguridad. Creo. Sí, pero es que además es por la cantidad de cosas que uno ve en un noticiario. Es lo que te digo, si uno ve 10 noticias y hay 3 que son de asalto, te da la sensación de que 3 de cada cosa que pasa en el país son asaltos o violencia. Además que la noticia televisiva es imagen. Cuando tú Exacto. muestras algo positivo, un jardín infantil, donde se hizo una linda actividad, todo Sí. perfecto, el profesor creativo, que hizo toda una innovación, eso no tiene ni una gracia. Tú ves un asalto a una señora dueña de casa que está entrando con su auto a su casa y que la arrastraron 5 metros, eso le queda el impacto en la cabeza y se repite y no hay dueña de casa que no se imagine entrando con su auto, si lo tiene, a su casa y no la pueden hacer lo mismo. No, igual uno se O sea, baja y es mira. muy fuerte el impacto de Es la verdad. imagen. La imagen en directo, cuando ha pasado algo que afectó a personas, no es una obra de cine, es la realidad. Eso, aunque haya 5 en Santiago, ya quedó. Mira, pasó en Las Condes, pasó en Vitacura, porque el robo de los autos son autos caros. Sí, ¿no? claro. Pasó, qué sé yo, en Lo Barnechea, Ñuñoa y la Reina, y una sensación de que Santiago es un caos. Sí, claro. Y pasa Pero en en cambio, y en todos los regiones días te también. roban pequeñas cosas y hay absoluta impunidad. Porque entonces, ¿qué pasa? Que todos han sufrido el pequeño robo, por ejemplo, ¿a quién no? Sin que tenga ninguna consecuencia, porque además tú vas a la policía y te dicen, sí, estas cosas. Exacto. O sea, además te disuaden de que no vayas a hacer la Hacer la denuncia porque denuncia. saturas los procedimientos y el juez no va, o el fiscal no va a No te va a investigar hacer. porque es muy irrelevante la cantidad de dinero. Los países que han luchado con cierto éxito contra el crimen y el delito es cuando parten de no ser permisivos con el pequeño delito. De ahí para arriba. ¿Por qué razón? Porque la señal es que aún persiguen por una cosa pequeña, te persiguen con todo el peso de la ley. ¿Cómo será si Pero hiciste algo tendríamos que grande? tener un aparato Que fue la base Un de lo que tolerancia cero. Ejecutor. De Giuliani. inicialmente se hizo con tolerancia cero en Nueva York. Giuliani, claro. Por Giuliani, ¿qué es lo que hizo? Sancionó desde lo pequeño para arriba. Claro, por ejemplo, un Y de paquete alguna- confort. Ahora, tuvo un Un paquete tiempo... confort debe de tener un castigo como Pero un obvio. castigo, si una persona roba un paquete confort, debe tener un castigo tremendo, de manera que la gente sepa que no es cosa de llegar y robar confort. Pero es que voy a hacer claro. una talla, pero fuera de la broma que están No, diciendo tiene ustedes, lo que pasa razón. es que, porque mira el orden que está planteando Alejandro, desde el pequeño robo, el hurto, ese, desde ahí da la sensación de imagen, pero aquí está pasando al revés. Entonces no castigan de Claro. repente las grandes colusiones o No, los y los grandes... chicos tampoco. Entonces, Aquí por que eso, se entonces castiga al acá. tipo me dice, ¿por qué me van a joder a mí que estoy vendiendo unos CDs piratas aquí si este gallo mira la que hizo? Claro. Entonces, estamos mal. Entonces, desde tu punto de vista, hay que atacar todos los frentes, no dejar ninguno, y si es necesario hacer las modificaciones de ley para que tenga castigos ejemplares. Lo que está pasando ahora con Jadwe, me va a saltar el tema, porque tiene que ver también con esto. Tú decías, hace poco leí, en el 2013 le entregaron un premio al dirigente deportivo del año, a Sergio Jadwe, que acaba de fugarse a... Lo que pasa es que cuando tú... Entonces tú mira, decís- esto le pasa a los ejecutivos de las empresas. Ya, Al Conversando. Polar le pasó Dale. eso. Por ejemplo, al señor le dicen, usted tiene tantas metas de venta del producto. Suponte tú que es una farmacia o es una multitienda o lo que sea, una industria.
Y el compadre hace todo el esfuerzo del mundo, logró la meta. Ya, ahora te van a subir. Para que usted tenga bono y además mantenga la pega, me tiene que alcanzar esta otra meta. Llega un rato que el tipo ya no tiene creatividad alguna, ni margen de acción, entonces empieza a hacer la pequeña trampa. Pero resulta que al año siguiente, esa trampita que hizo ya no la puede echar para atrás. Porque sobre esa trampa tiene que hacer aún algo mejor. Y entonces el tipo ya hace la segunda trampa. Y empieza la cosa a crecer. Por eso que cuando tú frenas lo pequeño, después es más fácil evitar que eso cunda. Pero cuando tú eres permisivo con el pequeño delito, va creciendo hasta que te metes, no te das ni cuenta cómo terminas haciendo trampa por millones de dólares. Si tú sigues el caso de la papelera, pregúntale a los ejecutivos que empezaron con el ellos dicen que sabían. Que es así pequeño. Ellos reconocieron que era un ilícito, por supuesto. Pero sí, y dice, llegué un momento que estaba prisionero y no sabía cómo salir. ¿Cómo le digo ahora al directorio que estoy haciendo trampa? Y los directorios que también están recibiendo no quieren saber, porque empiezan a sospechar. Pero yo calladito cobro lo mío. Pero es bien complicado esto de los castigos ejemplares y castigar a todo el mundo, porque primero tenemos las cárceles llenas, no sabemos qué hacer con todos los reclusos. Pero es que no tiene por qué ir preso. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? El delito pequeño no va preso. Pues. ¿Qué hace el delito pequeño? ¿Ah? El delito mayor, el problema que tenemos es que el que se roba el paquete con fuera en el supermercado. Están presos y los grandes no son... Yo creo que los castigos en dinero deben ser mucho mayores y deben cubrir todo lo robado con la trampa. Y el doble. Y más. De manera porque que si no tiene pérdida, corre el riesgo. Claro, porque actualmente los castigos son irrelevantes en términos de plata. Que alguien lo castiguen por 10 millones de dólares, cuando en realidad ha ganado con esa colusión 500 millones de dólares. Claro, no es nada. O sea, yo la hago de nuevo. Total, pago la multa y sigo funcionando. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los que están en las cárceles en nuestro país? No son los grandes ladrones los que están ahí. Es que a la cárcel tú llevas al que es peligroso para la vida de los demás. Eso es lo no son lógico. peligrosos, Y Alejandro. por supuesto, Cuando pero nos mete quitan de el nuestras sácale arcas fiscales. Yo creo que debe haber, Buen cuando punto, son ese es un ciertos tema tipos de delito, ético. primero, la multa en Chile es un chiste. ¿Cómo van a decirle al país, un fiscal, como que esto es un gran éxito, de que una empresa sorprendida, y una vez que se sabe sorprendida, que sabe que le pillaron la pista, se declara y colabora y le perdonan todo? Eso es una cosa que no tiene explicación racional nomás. Impactante. Es impactante. Pues. Bueno, Pero ya lo han porque dejado. o sea, ok, esta- reconoció, perfecto, devuelva también. lo que robó. Claro. Y También además ahora una tiene multa el doble de lo que robó. Claro. Y además se salvó de la cárcel porque colaboró. Pero si además lo pillo, porque usted no colaboró, se va para adentro preso. Mira, si lo hiciéramos unas pocas veces, Eso me frena. parece que debería ser. Pero lo que pasa Y es que que en Chile topamos que falta voluntad política, falta voluntad de la autoridad para tomar poder, esas más. medidas. es Porque además te desafiar insisto. el poder, yo- porque no es lo hoy- mismo meter al vendedor de cassette como murió un cabro Sí, que en la le- cárcel de San Miguel, Claro. que muere quemado, chiquillo, porque lo habían tomado preso y sepa por qué hubo Pirateaba alguien que lo CD, mandó a la cárcel pirateaba DVD. por piratear CD. Mientras, claro, y mientras tanto el otro que roban cientos de millones, esa gente no se le puede tocar. Pero que si O la está en su justicia casa no funciona cumpliendo en ese la- caso. las Exacto. prisiones o preventivas. como el mismo caso de los políticos, que empiezan a investigar y de repente dice el propio fiscal, después que salieron todos choros, parece que sintieron la presión, entonces empiezan a decir, no, pero cárcel no va a haber, no se preocupen. Pero ¿cómo? Ahora, de las cosas graves, porque estamos viendo algunas imágenes que tienen que ir con esto, yo creo que lo más fuerte fue para la presidenta Bachelet el partido prácticamente con el tema de Cabal. Sí. Y eso no para, más allá de que dio parrotina de chiste, dio parrotina de humorista, fue un pencazo muy fuerte en términos de que la corrupción estaba en el grupo familiar y de algo que al principio se trató de minimizar, que no era más que una confusión, porque todo es menos. Todos tratamos de que creen que la gente no se va a dar cuenta y le tiramos, le bajamos un perfil. Pero después te das cuenta y escarbando un poco era una cosa muy fea. Porque aquí se estaba moviendo desde un síndico de quiebras, desde había una concertación para lograr un buen negocio. Y eso hizo también que la clase política fuera mucho más cuestionada, porque llegó al mismísimo Palacio de Mira, Gobierno. la decepción... ¿Cachai? Eso no había pasado, o al menos no había sido tan notorio. Es que la decepción es muy grande porque ya abusan la farmacia, abusan las multitiendas, abusan, todo el mundo abusa. Los comerciantes. Entonces llega una alianza política que te promete que va a terminar con eso. Exacto. La gente empieza a tener cierta esperanza y resulta que lo pilla metido en lo mismo. La decepción es total, porque el castigo moral a ellos es mucho peor incluso que los otros, porque te hicieron creer que iban a combatir eso y la gente se sintió traicionada. Es que eso es lo que quiero preguntar, y le pregunto a León. ¿Se pueden recomponer las confianzas
tú como psiquiatra, una persona que ha tratado con gente que puede haber tenido conflictos incluso familiares, problemas económicos entre parientes y que quedan con rencillas, quedan con rencores, ¿se puede en el fondo, ahora lo hablo como país, reconciliar con esa gente? ¿Se puede pensar que no está todo perdido y que podemos seguir adelante y recuperar, como te decía yo, esa confianza quebrada, partida en 2 días? No, yo creo que puede haber un desarrollo, ¿Ya? pero que requiere, digamos, como colocar los temas sobre la mesa y no basta con el perdón tipo mate, así, ¿cierto? En la página del Mercurio, decir perdón, lo lamento mucho y pasemos a otro tema. No, y lo mismo corre para la moneda también. Este año ha sido un año de unas decepciones, frustraciones, desprolijidades tremendas. Y yo imagino que en la moneda, y específicamente para la presidenta, debe haber sido una cuestión espantosa, pero yo no desgarro vestiduras con el tema de lo que es la política, el lenguaje político y lo que son los políticos. Creo que forma parte de la personalidad política la implacabilidad. ¿Ya? Creo que, desgraciadamente, la presidenta, ella originalmente no es un animal político. No es una política, no tiene esa implacabilidad que pudiera haber en ese momento permitido haberle dicho, ¿sabe? Y yo creo sinceramente que ella no sabía. Y que en el momento que esto se abrió, ella tendría que haber dicho, se va de inmediato. Y no se va renunciando frente a la moneda, porque eso ensucia todo lo que yo estoy haciendo ahí. Se va por la puerta de atrás y después, si quiere, en algún lugar, le habla a la prensa. Pero se va de inmediato, se va, y si me amenazan con no ver a los nietos, ahí ya veré cómo lo hago. Pero por algo yo escogí estar acá como presidente de la República. Pero ella no es así. Ella fue compañera mía en la Escuela de Medicina. Ella es una buena mujer. Es una mujer que jamás pensó en estar en el lugar en que está. Y lo está haciendo porque hace la pega, porque es una buena alumna, pero no es un animal político. La implacabilidad necesaria para llegar y descabezar a un hijo, descabezar, digamos, a su nuera, sacarlos de ahí y confrontar todo el daño tremendo que estaba ocurriendo en ese momento, requiere esa implacabilidad. La mayor parte de los ciudadanos, no sé, que no tenemos no somos animales políticos, es muy difícil que podamos hacer. El dolor, la decepción y todo lo que implicó eso para ella, y todos los sentimientos terribles que la hundieron en este primer semestre, ha sido un costo enorme. Y el país ha podido sentirlo eso. Es decir, sin duda que forma parte de los eventos más tristes, amargos de este año a nivel político, porque, como dice Alejandro, ha significado una decepción muy grande porque había un deber ahí. Pero ese deber tiene que ser cautelado justamente con ese carácter político. Es que esa es la pregunta que me hago yo y te la pregunto a ti, Diana. Entonces, a partir de que esta cosa que abrimos una herida, empezamos a sacar esto que está contaminado, nos va a dejar una cicatriz. Pero podremos seguir adelante, ¿no? Ese es lo que estoy tratando de pensar de esto. De decepción en todas las esferas, en todo lo amplio. Hasta el ejército hay un tema de corrupción también ahí metido. Pero eso no es nuevo. Pero de lucas, de plata, lo que antes eran otros temas, hoy día es la plata, todo es el dinero lo que tiene en una espiral de corrupción permanente. Por eso te decía, ¿se pueden recomponer las confianzas? ¿Se podrá instalar quizás ese personaje que eres tú, otro tipo de orden político, otro tipo de líderes políticos para cambiar esta cuestión? Bueno, yo espero que sí. Ahora, respecto de la presidenta, yo escuchaba con atención a León y yo creo que ha sido muy duro para ella. Yo creo que ella en este momento es una presidenta herida, una presidenta que sigue sangrando. Golpeada. Y que ya está totalmente entregada a terminar su mandato con esa herida y sabe que se va a ir y que va a cargar con eso que le pasó. Cuando recién supimos del caso Cabal en febrero, comentábamos con distintas personas y decíamos, ¿qué va a hacer la presidenta antes que ella hablara? ¿Qué va a hacer? ¿Va a desconocer a su hijo? ¿Va a condenar a su hijo directamente? Que era quizás lo que tenía que haber hecho. Ahora, ella optó por un camino más moderado. Probablemente el tiempo le dé la razón y hagamos esa lectura. No lo sé, porque ella lo ha hecho, ha dicho que su compromiso es con Chile, que ya no estaba de acuerdo con estas cosas, pero no directamente. Lo intentó suavizar, me imagino que por su familia, no sé, por toda esta cosa tan dura que le ha tocado. Pero ella es un animal herido y yo creo que ella ya
sabe que va a terminar como pueda este mandato, a lo mejor desangrándose y se va a ir, pero lo tiene asumido. Yo la veo así a ella, hago esa lectura y la veo como una presidenta muy tocada que ha sufrido mucho durante este año, que quizás recién se está recomponiendo, pero con esa sensación de que, quemé todos los cartuchos, hice lo que pude y camino como puedo con esto que me tocó. Yo estoy de acuerdo con Diana, es decir, yo desde siempre he pensado que ella es una mujer honesta, es una buena persona, es una mujer empeñosa. Ella, repito esto, nunca fue una líder política, siempre fue, en primer año de medicina ya estaba en el Partido Socialista, era una mujer más bien tímida, muy afable, muy cercana, y para esto yo creo que estoy de acuerdo contigo, ha sido una cosa terrible. Verdaderamente terrible. Pero... Yo ahora la vi en el lanzamiento del Observatorio Anticorrupción de hacer un discurso y los compañeros de curso estuvimos con ella en Cerro Castillo al final de su mandato en el año 2010, en enero del 2010. Y ella estaba como ese, es decir, estaba alegre, estaba cercana, etcétera, compartió con todos. Era nuestra compañera de curso como siempre lo había sido. Ahora la vi con una seriedad amarga, sangrando, como tú dices, y es una pena tremenda porque sin duda que la presencia de ella en La Moneda ha sido un evento histórico y esto lo ha contaminado muchísimo. Muchísimo. Por eso es lo que le preguntaba y esto yo. lo va a arrastrar en Por su eso, historia, desgraciadamente. Independientemente del caso de ella, esto va a marcar un nuevo tipo de liderazgo político, Alejandro. Vamos a tener que buscar, pues si no, vamos a repetir los mismos nombres que teníamos antes. O sea, aquí los candidatos vuelven a saltar, que Piñera, que Ricardo Lagos, por ahí salta Rentisulza, medio, pero son los mismos. Cuando están planteándolo y están diciendo hay que poner un liderazgo político que ponga orden, que tenga otra autoridad, en el sentido de que ponga las cosas claras y no deje pasar ni una. ¿Va a pasar eso? No ¿Vamos a estar en sé. condiciones? No sé. Yo creo que todavía no se despeja el cuadro como para saber por dónde esto va a salir. Mira. No lo sé. Tampoco sé si los chilenos aprendieron también la lección, porque hay gente que dice, bueno, mi alcalde o mi diputado o mi senador roba, pero comparte. Y hay una ética de la generosidad muy singular de repente en algunos... Esa es la ética Pablo Escobar. Sí, por ejemplo. Totalmente. Fíjate que, bueno, hay aquí alcaldes que han sido destituidos porque metieron las manos y sacan primera mayoría como candidatos a diputados después, po. La memoria es frágil. Entonces, es que la gente es más permisiva cuando es un cercano. Por eso no te porque digo, lo olvide, no porque, claro, no porque no se acuerde. No, es porque, bueno, le debo favores y es un buen alcalde, en el fondo un buen hombre y lo hizo porque amaba tanto al país que... Y por último ha traído tanto progreso a la comuna Claro, entonces... No, sí, yo no logro entender mucho a veces la reacción que la gente tiene en estas materias. Ahora, sí yo creo que si nosotros de verdad queremos enfrentar todo lo que hemos tenido, yo creo que un liderazgo ético va a ser imperativo, pero también tú tienes que tener capacidad de gestión, capacidad de administrar el poder, porque la pura bondad o limpieza de alma te puede llevar un feroz desastre. Y lo otro que hay que tener cuidado con la tentación del populismo, porque de repente la gente se entrega en una desesperación a estos líderes que aparecen medio santones y que son iguales o peores que los otros. ¿Te fijas? No, desaparecieron. Paoli nomás el único, pero no es Sí. chileno. Vamos a la última Bielsa puede tanda haber comercial, sido ya en algún regresamos. momento, pero... No es la última, la penúltima tanda comercial, ya regresamos con más algo personal. No sé por dónde Oye, puede ir. pero yo creo que se termina la transición ahora. Recién se termina la transición. Radiografía de nuestro país, Chile en el diván, en algo personal por la pantalla de UCB Televisión. Estamos en vivo en directo, van a ser ya cerca de las 12 de la noche. Y ahora vamos a ir a otra parte. Mira, esto tiene que ver con lo siguiente: 83% considera que la actual selección de fútbol de nuestro país es la mejor de la historia. Y otra parte dice que 59% dice que Sampaoli, el mejor técnico que ha tenido la selección nacional. Y esto me lleva a más allá de hablar de fútbol, tiene que ver con este estado eufórico que nos provocó, que dentro de un año difícil fue como un bálsamo en términos, como dije, emocionales, haber ganado la Copa América, al fin algo que siempre estaba cerca y a última hora se nos caía. ¿Algo pasó en la psique del chileno? ¿Tiene alguna explicación, León, como exfutbolista profesional, un gran baluarte y parte del ballet azul de la U? Hay una cosa que me produce mucha náusea
que esta compulsión que tenemos los chilenos para decir frases, esto es lo mejor que ha habido en la historia de Chile, Te cae pésimo. con una especie de idea como si los diferentes momentos históricos fueran comparables entre sí. Ya. ¿Ah? Es decir, la selección del 62 es la que ha llegado más lejos. Tercer lugar. Lo que no significa necesariamente que sea la mejor de la historia, porque en ese tiempo se corría de diferente manera, digamos, los jugadores tenían diferentes técnicas. Hasta la pelota era más pesada. O sea, te llegaron los pelotazos feroces, Era un tec. feroces, se te doblaban los dedos, mira. El hombre tiene los... Mira, Sí, claro. como arquero. como Maestro, yo arquero. también jugué al arco. Ah, mira, Ah, también. Me saltaron arriba un dedo. ¿Sabes lo que es eso? Sí. A mí un uruguayo me puso un toperol acá, todavía me duele. ¡Ah! No, pero yo en ese tiempo uno no se tiraba al suelo, Ya, lloraba. pero No, ya. No, pero lo que quiero decir que esa frase, digamos, que es la mejor selección de la historia, esa frase me parece una cosa que no tiene ningún Exagerada. sentido. Y que Sampaoli no tiene ningún sentido, digamos. Lo que yo podría decir que realmente Fernando Riera era un tipo magnífico, era un caballero, fue seleccionador en la selección sub-20 en que yo estuve y realmente me siento orgulloso de haber sido... Ya, pero ¿celebraste la Copa ya, América o no? La celebré. ¿Te hizo bien? Eh, Aunque durara un par de días, que sea no. la sensación agradable de haber ganado algo. No, pero no solo, pero ¿por qué un par de días? Es decir, me siento halagado de haber podido como experimentar ese momento histórico. Muy bien. Pero no lo quiero generalizar y trasladar a todo el eje histórico chileno y decir, esta es la mejor selección de toda la historia. Este es el momento en que la delincuencia está barriendo con todo Chile, todos los políticos son horribles. Todas esas expresiones que son ni más ni menos Categóricas. que son expresiones categóricas, son típicas de personas que realmente no tienen una capacidad de análisis crítico y no ven los matices de las cosas. Igual le ganamos a ¿Cierto? Argentina. ¿Ah? El gallo pegado con la... Ya, igual. Pero Diana, tú el tema futbolístico yo creo que te supera, ¿no? No, a mí me apasiona. No, Mentira, quiero no te decir pasa que... nada. ¿Sabes lo que siento yo? El Que- Palestino le ganó a Colo Colo. Muy bien. Tú eres palestino, ¿no? Sí. Le ganó a Colo Colo, Pero soy de la maravilloso. U, lo siento. Ah, Que bueno, sí. está bien. Pero bueno, igual. Pero igual es bueno. Ay. No puede ser No, lo que perfecta la quiero cabra. decir es que siento que conseguimos este triunfo y que llegó en un momento en que quizás no era tan importante, que ya estábamos preparados para haberlo obtenido antes Bien. y que a pesar de que celebramos y que quizás ha sido lo poco bueno que ha tenido el año, tampoco siento que nos haya cambiado mucho, ni que nos creamos más la muerte, ni nada. No sé qué dices tú, León. No, yo creo que nadie cambia, ni siquiera estando en terapia, en psicoanálisis o ganando la Copa América, nadie cambia de esa manera. Ya. En eso sigo a Federico Nietzsche, parece un poco ciútico esto, ¿no? El filósofo alemán que decía, las grandes revoluciones, que son los grandes cambios, caminan con pasos de paloma. Es decir, los grandes cambios en realidad no se sienten de una manera tan espectacular. Van de a poco. Ya, pero conciencia, es que muchas veces espérate, puede es que ocurrir. espérate, Alejandro, Exactamente. más allá del tema futbolístico, tiene que ver con un cambio de mentalidad que antes siempre éramos los que perdíamos en el minuto 89. Rompimos la maldición, dice. Claro, yo creo que hay un cambio, Alejandro, en el sentido de que hoy día, si tú juntas un buen grupo de talentosos jugadores, le pones disciplina, que tuvo su excepción en la Copa América, porque en un minuto se perdió todo cuando un Ferrari rojo se estampa, viniendo a un casino, dijimos, cresta, no sé, la maldición de Chile. Como nuestro mejor jugador casi se estampa y se mata en un Ferrari de 300 mil. Hay algo ahí como folclórico también. Y finalmente se dividió el país en que había que perdonarlo o no perdonarlo en plena Copa América. Fue tema nacional. Tema nacional. Claro. Tú Sí. como periodista, como político, algo tuviste que... Yo le doy la Mirado responsabilidad ahí. a Sampaoli que no es posible que... Tú lo habrías castigado. ¿Ah? Lo Lo hubiera sacas de la sacado, No, lo hubiera perdonado. No lo habría dejado no. salir de No, 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 la no, no. concentración. No le habría dado el día Exacto. libre. Ah, ya. No, yo hubiera dado un día libre bajo control. Y sobre todo, si conozco a mi equipo, sé perfectamente qué jugadores están en riesgo. Y uno de ellos es Vidal. ¿Por qué? Porque viene de un hogar muy autodestructivo. Y por lo tanto, me preocupo y digo, ¿dónde estás? Estoy en el casino. ¿Pero qué hace ahí? No, estoy entreteniéndome Pero no con mi el señora papá. acá. Va a ir a buscarlo. Pero venga, por mijito, supuesto que una sí. oreja. No, Sí. no, Por no, supuesto no. que sí, No. los Senadores futbolistas. viejos los tratan a los cabros. Los futbolistas son Niños. niños que Con están plata. son niños con plata, muchos de ellos, no todos. Te diré que Alexis Sánchez ha mostrado No, una una madurez madurez fantástica. mucho mayor que la de Vidal en muchas circunstancias. Fue cuidado. ¿Ah? ¿Qué te pasó a Muy ti? bien cuidado. Que en la radio tú solamente estabas en la cobertura. ¿Qué te pasó a ti? Decía, ¿cómo se explica esto? Increíble.
Bueno, no sé. Claro, el mundo estaba dividido entre perdonarlo o no perdonarlo. A mí en realidad me daba igual. No era tema que me preocupara mucho. Estaban ahí los que decían, no, tiene que ser ejemplificador, que lo saquen, no sé qué, para que los jóvenes aprendan. También somos muy así, ¿no? El ejemplo, el castigo. Y otros que solo les importaba ganar el partido, que teníamos que ir con Vidal, que si no corríamos el riesgo de perder la Copa América. No, para mí lo clave fue que él pidió perdón sinceramente. Yo creo que pidió perdón sinceramente porque es un niño que está dominado por un pasado muy autodestructivo y que es dejado solo en esas circunstancias. Sampaoli tiene que haber sabido de que había riesgo con Vidal y tiene que haber estado encima. Eso es lo que hace un entrenador que sabe que sus jugadores son niños. Pero a eso yo quiero seguir con la tesis de Alejandro, la anterior, que tiene que ver con esta sensación de impunidad, de que, claro, este cabro no fue en la concentración misma, fue en su día libre, pero en un Ferrari y la gente finalmente se dio cuenta que la necesidad de tener al tipo en la cancha era tan grande que el 70% estaba de acuerdo con que en el fondo él estuviera en el equipo. Entonces, pragmatismo. Claro, cuando Chile no es pragmático, más bien un país soñador y de otro tipo de características. Pero aquí dijeron, no, el tipo tiene que estar. Entonces, después veamos qué pasa. Enseguecido por la Claro, el propósito, el fin era superior a ese minuto de haber tomado una medida más ejemplar. Ahora, a mí lo que me llama la atención es la siguiente. Una vez estábamos en un mundial, yo trabajaba en Chilevisión en esa época y había unos argentinos que trabajaban en Chilevisión. Y yo, una broma estúpida, ¿no? Porque derrotaron a Argentina. Y yo le digo, bueno, Argentina también tiene que perder. ¿Alguna vez? Pues le digo yo. Sí, me dijo, para nosotros no es problema porque en el próximo mundial nos recuperamos. En cambio nosotros jugamos como que esta es la única chance de la historia donde vamos a salir campeones porque es ahora y estoy dispuesto a pagar cualquier precio y es ahora porque si no, no va a ser nunca. Ese es el mismo espíritu de la reforma educacional y la reforma tributaria. Es decir, si no es ahora, en este gobierno, no es nunca más. Y es un error. Buen punto, León. Es un error. Es un error. Es verdad. Sí existe, sí se puede y se pueden hacer cosas. Estoy muy con Guillermo cuando digo, lo primero de una reforma educacional son los profesores. Primero, hagamos una reforma educacional, concentrémonos en los profesores, invirtamos ahí, veamos todas las alternativas y después vamos viendo otras cosas hasta llegar al tema de la gratuidad universal. Pero en el largo plazo, y más encima, sobre todo si estamos teniendo menos plata. Yo soy un ex alumno del Nacional, Instituto Nacional. ¿Otro más? Sí, ¿tú también? Sí. Ya, bueno, pero tú eres más joven, ¿cierto? Sí, no, eres bastante más joven. Pero somos de la educación gratis. Yo estudié gratis. Pero con selección. Estudié gratis con profesores que estaban apasionados e identificados con el colegio. Y yo los amo, los recuerdo con un amor tremendo. Varios de ellos están muertos, por supuesto, y todos les agradecemos. Y en mi curso, todos que tuvieron diferentes, uno fue senador de la República, otro fue subsecretario. Ministros de Estado, de mi curso, otros son millonarios también, bueno, otros es Premio Nacional de Ciencias, todos de mi curso, todos amamos. Otro es dueño del People Meter, que no está en este momento regulando. Llámalo ahora mismo y dile que le ponga 4. Perdona, León, dile que le ponga 4. Pero es la elite. Es toda esa gente de mi curso, de diferentes espectros socioeconómicos que estudiamos ahí, todos los amábamos a nuestros profesores. Todos amábamos nuestro colegio y sentimos un repudio gigantesco con esta iniciativa de tratar de quitar ciertos elementos que han sido fundamentales en el colegio, como es por ejemplo la selección. Si no se trata de eliminar la selección, se trata de construir 10, 20, 30 institutos nacionales más a lo largo del país. Es un tema. Ahí te metiste en un tema, León, que yo defiendo. Le voy a decir que yo modestamente estudié en el Liceo 14, en el Juan Gómez Milla, en la Gran Avenida, Paradero 29, Comuna del Bosque. Estudié 3 años, después en el Liceo de Hombres número 1, otros 3. Sí, yo viví en la... ¿En qué paradero? 22. Yo vivía en el 18. ¡Ah, era el vecino! Valle. Claro. No, yo vivía en Manuel Finchman al fondo. No, Cine Moderno. Ya. Ah, claro. Mientras ellos se reencuentran en el barrio, vamos a la maravilloso. pausa. Pero tú mantienes la elite con el Rosedal el sistema de la al frente, el Partido selección. No Radical. puedes estar a favor de la selección. Claro, pero es una cuestión que me da contradictoria en el fondo. Muy bien, estamos de regreso en Algo Personal Prime y nos indican que el tiempo
Se agotó lamentablemente y me quedan varias cosas para conversar. De hecho, temas de salud. Bueno, el otro lunes nos venimos. Ya, pues, si te ¿lo pasaste bien, Alejandro? Sí, ¿Tú ya bien, va, Diana, mira, también? mira, mira, Muy mira. bien. Mira, ¿Dónde lo que pasa es que les está? quiero mostrar los Ya regalitos sé que quién les se tengo. lleva Mira, esta rica sí, botella. de los amigos de Líquidos.cl, este es un vino Creñán de Undurraga extraordinario, una cepa muy especial como reconocimiento por la visita que nos hicieron hoy día. Espero, León, que lo haya pasado bien. Me lo he pasado muy bien, ha sido un honor estar con Alejandro y con Diana, que son personas que yo desde antes conocía como ciudadano anónimo. Yo ahora quiero que me hagas una terapia, León. Y León, Sí, no puede ser anónimo. Psiquiatra y actor. Oye, no, de verdad, repetir la clase. Claro. ¿Ah? Que nos terapea a todos, pero que eliminen Sí. la selección de los colegios. Sí. Sí, se armó una discusión, estuvo Sí, bueno. sí. Diana, de verdad, gracias por venir. Los Lo colegios pasé de muy niñas bien. que le eliminen la selección. Senador de la Los colegios República, de un niñas ya no agrado. pueden existir. La renovación de la política no es por edad. Tiene que ver con la idea. Es lo que yo pienso. Va por ahí. Gracias, León, también. Gracias por la Gracias, sintonía gracias por la y ustedes invitación. también. Esto es la idea de fomentar la conversación como forma de llegar a acuerdos y forma de reconocernos y poder cambiar y hacer de este un mejor país. Por eso dedicamos el programa de hoy a este Chile en el diván. Es de esperar que ustedes saquen también sus propias conclusiones y construyamos un país cada vez mejor. Gracias por la sintonía. Esto fue algo personal por las pantallas de UCB Televisión. Buenas noches. Chao.